Bueno, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Geraldine Leudo, soy estudiante de últimos periodos del programa de psicología de la UNAD, por supuesto, en el CEAD Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, yo pertenezco al semillero de investigación Conciencia, del mismo programa pues, de psicología. Lo que yo les voy a presentar acá es un proyecto que tal vez nos vaya a mover a muchos, porque es un proyecto pues digamos que es muy pensado hacia la universidad, y es sobre las estrategias de intervención para la mitigación de la deserción en la Universidad UNAD de Palmira. Podemos ver que en el primer semestre en todas las universidades a nivel nacional ya el 15% de estudiantes desertan. Para un segundo periodo, para un segundo semestre, ya no veremos el 15, sino el 20%. Y al finalizar, ya para un décimo semestre estamos hablando de un 45% de nivel de deserción, lo que podríamos pensar lógicamente que entonces solamente un 55% de los estudiantes que ingresan a la educación superior se están graduando. Entonces, continuando con las estadísticas, vamos a ver la participación de la Universidad Nacional Abierta de Internacional. Esta estadística es del 2014 y miren, estamos en la lista. Entonces, la Universidad Nacional Abierta está en una con un 73.76% de deserción. Asusta el dato, pero en realidad solamente desde el 2014 pero cuando universidad. Entonces, en el caso de nosotros es una deserción totalmente voluntaria. Ya viendo la motivación, se trabaja desde la perspectiva de Hesberg, porque se trabaja desde la motivación tanto intrínseca como extrínseca, porque en la deserción juegan factores no solamente de la persona, sino que la institución como tal también tiene un papel muy representativo en esa problemática. Y el concepto de autonomía, trabajándolo desde el PAP Solidario, nuestro proyecto académico pedagógico, se entiende desde la perspectiva de la formación y de la subjetividad. Entonces, en esta combinación de formación y subjetividad, donde el sujeto empieza a subjetivarse en toda la construcción de su formación académica y empieza a tener una cantidad de comprensiones en su proceso individual para lograr la autonomía, la autodisciplina, la responsabilidad. Entonces, el PAP Solidario lo que nos dice es que la persona que logra eso es una persona que llega a su desarrollo óptimo. Y trabajándolo desde Paulo Freire, habla más sobre el papel ya como tal de la pedagogía. Él plantea una teoría que es sobre la pedagogía para la autonomía, donde nos empieza a evaluar de cómo nos están a nosotros nos están preparando para esa autonomía y no sea una autonomía utópica o un imaginario de que hay que ser autónomos, pero cómo desde la academia nos están preparando a nosotros para hacerlo. La metodología que se utilizó, hasta ahora se han trabajado los primeros dos objetivos. Bueno, el tipo de investigación es cualitativa, participativa. La investigación es una investigación-acción. Las técnicas fueron encuesta, entrevista y grupos focales. El instrumento que se utilizó fueron unos cuestionarios de elaboración propia que fueron revisados, avalados por revisión de expertos, y se utilizó el programa de Atlas TIP para el análisis cualitativo. La población entonces son los estudiantes de la Universidad UNAD Palmira, y la muestra llega a ser tanto los estudiantes desertores que decidieron participar de la investigación como los estudiantes que ya están terminando su proceso académico en la universidad. Los resultados parciales en el primer instrumento que se aplicó, que fue la entrevista, se hicieron 80 llamadas telefónicas, de las cuales solamente 21 personas desearon participar en la entrevista, y lo que se encontró haciendo, pues, lógicamente ellos dieron sus casos específicos. Lo que se hizo fue una categorización con Atlas TIC, del que se encuentran 4 factores principales: el factor personal, el factor institucional, el factor tiempo y el factor económico. Entonces ahí en los numeritos vemos que el factor personal es el de mayor relevancia. Sin embargo, en este instrumento se notó mucho que había como un cierto abstencionismo a contar el motivo más allá del por qué habían desertado. Entonces vemos la representación sobre todo el factor económico, y el factor institución es ya más como problemáticas de notas, problemáticas que tienen directamente con algún proceso de homologación o bueno, procesos específicos de cada persona. Se entró entonces ya a implementar otro instrumento que lograra captar mucho más estudiantes con un menor número de tiempo invertido,
que fue a través de un formulario de Google no supe organizar mi tiempo de estudio, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver cómo hay factores realmente intrínsecos. Además, en la revisión de estas preguntas, tenían opción múltiple, o sea que yo puedo indicar varias de ellas. Podíamos ver cómo, a pesar de que era un factor económico, hay una cantidad de factores subyacentes que estaban incidiendo en esa decepción del estudiante. En cuanto a los sentimientos, ¿cómo se sintió? La pregunta específica, el tiempo que estuvo matriculado, ¿cómo se sintió con respecto a su proceso formativo? Entonces, con expectativa, ¿cierto? Esa es la linecita que vemos allí con 40 participantes. La encuesta, perdón, no les había comentado, la contestaron 108 estudiantes desertores, que desde el 2015 no se habían vuelto a matricular hasta la fecha de hoy. Seguido de eso, entonces, el sentimiento de solo, confundido, motivado y desubicado. A mí eso lo que me llevó fue a hacer una cantidad de factores tanto positivos como negativos y me llevó a hacer este cuadrito en el que categoricé sentimientos positivos y negativos que me permitieron tener una comprensión. Pero fíjense que hay algo interesante allí, porque los sentimientos positivos son más desde, es un supuesto, que son, si es una, se siente por expectativas motivado, digamos que es una característica que nos tiene para la universidad. Pero entonces se sienten solo confundidos, desubicados. A pesar de eso, miren cómo la diferencia es mínima. Sin embargo, estamos hablando de personas que ya están de la universidad, o sea que los factores negativos tuvieron una mayor relevancia. Cambios que le hacían a la universidad, ¿qué cambios le harían a la universidad pues, si ustedes quisieran regresar? ¿Qué estrategia implementarían? Esa pregunta era abierta. Entonces, con Atlas PI se realizó otra vez la categorización y entonces acompañamiento docente se llevó todas. Entonces, por más acompañamiento, una cantidad pues, de expresiones subjetivas, en el que por favor más acompañamiento docente, me siento muy solo, no tengo una retroalimentación, en fin. La presencialidad, ese deseo por la presencialidad, el trabajo colaborativo, en palabras de un estudiante que decía que era un tremendo dolor de cabeza, y bueno. En cuanto a los pensamientos autores de la universidad, encontramos algo que me pareció a mí que verdaderamente no me esperaba, que era que desean volver a la universidad, 60 personas, o sea, 60 respuestas y 57 que son las dos líneas que vemos allí, que es una muy buena universidad, era la respuesta. Y en la pregunta específica, ¿tiene intenciones de reingresar? El 70.4% de los estudiantes quieren regresar y estamos hablando de 77 personas de 108 que dijeron quiero volver. Solamente un 7.3 dijo un absoluto no y el otro contempla posibilidades de tal vez, no sé, estoy pensando. Lo último que se aplicó fueron, que eso fue muy interesante, fue con los estudiantes, grupos focales de estudiantes del programa de psicología que ya estaban terminando su programa, donde se les preguntaba 4 cosas. ¿Por qué ingresaron a la universidad? ¿Por qué continuaron en la UNAM? ¿Cuáles fueron esas habilidades que tuvieron que desarrollar para continuar? ¿Y cuáles son las ventajas que vienen ellos como profesionales a diferencia de otras universidades? ¿Esto para qué? Pues para que desde ellos mismos se pueda empezar a vislumbrar qué estrategias se podrían implementar. Se hizo todo un proceso de priorización y se encuentra que el ingreso a la universidad por la modalidad continúan porque tienen un proyecto de vida y unas metas establecidas claras. Me gustaría compartir un poquito más las expresiones pues, más a fondo, pero eran cosas muy bonitas que uno escuchaba de ellos. Y las habilidades desarrolladas, la autonomía pues fue pilar, y las ventajas pues las TICs, el manejo de la tecnología de la información y la comunicación. Por último, para terminar, concluyo con que aún me faltan, es una investigación en curso, entonces ahorita lo que sigue es empezar a implementar estrategias a partir de lo que se encontró. Entonces esas estrategias tienen que estar vinculadas tanto a la prevención primaria como a la prevención secundaria. Sin embargo, hay que hacer énfasis en la prevención primaria porque en la prevención secundaria se podría brindar una atención para la revinculación, porque hay que hacer algo con esos 77 personas que dijeron yo quiero volver. Pero entonces los motivos y digamos las causas están todavía y hay que trabajar en eso. No tendría pues, bueno. En la prevención primaria entonces hay que mitigar la decepción, ¿cierto? Tanto desde los factores intrínsecos en la persona que ingresa a la universidad como desde los factores extrínsecos.
Entonces, de los factores intrínsecos hay que trabajar en el empoderamiento, y el empoderamiento desde el proceso personal y el empoderamiento hacia la institución, la autonomía, la responsabilidad y la disciplina. Y en los factores extrínsecos vendría a trabajarse entonces en el acompañamiento, ese acompañamiento que se hace desde la universidad, trabajar en la retención del estudiante. En el caso particular de Palmira, por ejemplo, no hay una estrategia clara de retención. Cambios institucionales que se podrían de pronto pensarse como reformulación de trabajos colaborativos y reconsideración de algunos materiales de apoyo que fueron una de lo que se encontró también como una problemática. Y por último, tal vez iniciar con una previrtualidad, ¿por qué no una preparación para la vida universitaria a distancia? Porque es que no somos una universidad escuelera, no somos una universidad presencial, somos una universidad virtual, y es necesario entonces trabajar en la responsabilidad, disciplina, autonomía y empoderamiento, pero desde una previrtualidad, y ahí es donde entra el papel también de la institución dentro de todo este proceso. Y ya acabé.